Hola. Como ejercicio para la materia de finanzas corporativas de la maestría en gestión y evaluación de proyectos de inversión del externado, pretendo hacer un video en el cual hablaré del tema, la problemática, la metodología y las conclusiones sobre dos lecturas que son artículos académicos encontrados en las bases de datos de la universidad. Las dos lecturas son del mismo tema. Ese tema es la valoración de empresas, más específicamente nuevas empresas. El tema lo elegí porque me parece un tema bastante interesante y pues es algo de lo que no sabía mucho, por lo tanto quise aprovechar este ejercicio para informarme un poco más sobre qué se utiliza, cuáles son los métodos y demás. Las dos lecturas específicamente hablan de la valoración de nuevas empresas. Al encontrar este, por llamarlo así, subtema, me pareció muy interesante el saber por qué adentran, por qué especifican que son nuevas empresas. Entonces, lo relacioné también con que es muy importante teniendo en cuenta que el número de nuevas empresas en el mundo aumenta cada vez más. Se vuelve un tema muy de moda, por decirlo de algún modo, ya que hay mucho emprendimiento, cada vez se va dando más el emprendimiento. Entonces, al tener más emprendimiento, creo que aumenta también la importancia de saber cómo valorar todo este tipo de empresas sin caer en, no sé, en errores. Y ya para comenzar a hablar de cada lectura, entonces pues comenzamos con el nombre. Tenemos dos lecturas, una es en inglés y la otra es en español. La lectura en inglés tiene el siguiente nombre: The Theoretical and Methodological Basis of Startups Valuation. El autor de este artículo es M.V. Kotova, dice que es PhD, profesor senior de la Universidad de Odessa en Ucrania. Mientras que el otro artículo es un artículo en español. Este artículo tiene como nombre Metodología de Valoración de Nuevas Empresas. MVNE es como lo llamará el autor durante todo el artículo. Y son dos autores en este caso, Carlos Maquieira y Cristian Huila. Ambos dice que están en la escuela de posgrado de la Universidad de Chile. Como ya expliqué cuál es el tema en general y también un poco más a fondo el subtema, creo que de la problemática no queda tampoco mucho que decir, ya que es a lo que se direccionan ambos artículos. Buscan hablar de valoración de nuevas empresas. Aquí ya voy a hablarles cuál es la diferencia de ambos artículos respecto al tema. Ambos se direccionan sobre la importancia de la evaluación de nuevas empresas y ambos dicen que es por la creciente innovación en la modernización económica y todo este tema. La diferencia ahora es qué quieren hacer ambos artículos. Entonces, ambos determinan que valorar empresas nuevas no es lo mismo que valorar empresas ya establecidas. Ahorita en las conclusiones explicaré un poco más cuáles son esas dificultades para las nuevas empresas. Pero las dos lecturas coinciden mucho en cuáles son las dificultades. La diferencia va más en qué pretenden. La lectura del profesor Kotova busca realmente simplemente determinar cuáles son esos criterios, cuáles son los criterios que deben ser usados para valorar las nuevas empresas. Mientras que la lectura de Carlos y Cristian de la Universidad de Chile lo que pretenden es, ellos simplemente pretenden proponer un modelo de valoración. Ellos simplemente quieren decirte, mira, este es nuestro modelo, utiliza este paso y este paso, y con esto lograrás
valorar una empresa nueva de forma exitosa, corrigiendo algunos errores. Esto es, digamos, lo que podemos hablar de la problemática. Ambos dicen, innovación es importante, crecimiento de nuevas empresas, de que comiencen nuevas empresas, dificultades para valorar estas nuevas empresas, por lo tanto hay que hablar de ello. También ambos coinciden en que la literatura sobre la valoración de empresas es muy amplia, pero la literatura para la valoración de las empresas nuevas es muy limitada, casi nula. Lo pude corroborar cuando estaba en la búsqueda de mi tema para este video, ya que encontré muy pocos artículos, o sea, realmente muy pocos. Continuando, prosigo a hablar de la metodología de ambos artículos, de ambas lecturas. Para el artículo de la Universidad de Odessa, en Ucrania, el autor primero determina una problemática. La problemática ya se las expliqué, es sobre la innovación, la importancia de la innovación económica, cómo han crecido las nuevas empresas y cómo es de importante analizar las posibilidades de invertir en negocios nuevos. Entonces, pues después de plantear esta problemática, realiza un análisis de publicaciones e investigaciones recientes. Allí, él también determina que es muy escasa la literatura sobre empresas nuevas, mientras que es muy abundante sobre empresas ya establecidas. Luego, lo que hace es, él determina precisamente las dificultades que presentan las nuevas empresas. Y para mencionar alguna, tenemos que tienen alto nivel de incertidumbre en su eficiencia, ya que tienen diferentes modelos de mercado. Tienen complejidad sobre el detalle de la información que presentan, los flujos de caja y demás. No es tan sencillo para ellos dar una información correcta, acertada. También no tienen mucha certeza en la evaluación del negocio, lo que incrementa pues con la expansión del horizonte de planeación. Mientras más incrementa el horizonte de planeación es más difícil evaluar estas empresas debido a la incertidumbre que mencioné primero. Luego, generalmente las nuevas empresas es muy rara la que da ganancias cuando comienza. Durante por lo menos los primeros 5 años una empresa produce pérdidas y esto también da dificultades a la hora de valorarla. Por la otra, son más riesgosas, entonces son muy volátiles ante los cambios del mercado, los cambios de valores en el mercado. Y además de esto tienen muchísimos activos intangibles, lo cual también hace que no sea tan fácil valorarlas. Después de explicar todo este tema, el autor nos presenta varios modelos. Nos dice, los métodos más comunes de valoración son el modelo de Venture Capital, el modelo de multiplicadores de mercado, el modelo de flujo de caja descontado y el modelo de opciones reales. ¿Qué hace luego el autor con cada modelo? Presenta una explicación bastante completa, realmente bastante completa de cómo se calcula más o menos cada modelo, nos dice unos pasos y con cada modelo él nos da problemas, dificultades, cuál es la importancia del mismo y nos dice si es bueno, si no es bueno y más importante aún, qué se debe corregir. Nos dice qué se debe corregir en cada modelo si queremos utilizarlo para nuevas empresas. Eso es muy importante. Después de esto, lo que él hace es simplemente pues concluir y determinar cuáles son los criterios de la evaluación de las nuevas empresas. Cambiando un poco la metodología que lleva durante el video, voy a pasar a la etapa de conclusiones de la primera lectura, como por no cortar y no pasar a la segunda sin concluir la primera. Las conclusiones básicamente son las siguientes. Los criterios para la estimación de las startups son tener en cuenta el costo de capital del negocio,
corrijo, el costo actual del negocio. Luego, tenemos que tener una tasa propuesta de retorno. También tenemos que tener viabilidad y condiciones para la salida del negocio. Es importante porque pueden ser negocios que no sea tan fácil salirse, otros que sí sea, esto tiene su peso. También tenemos un nivel de riesgo, entonces no solo es medir el nivel de riesgo, lo cual debe ser básico, sino también eh, tener en cuenta cuál es la importancia de, cuál es la importancia de minimizar este riesgo, o sea, qué posibilidades tenemos de minimizarlo, eso es lo que quería decir. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad en el crecimiento de la industria del nuevo negocio. Como nuevo negocio nos ubicamos, tenemos un producto, entonces este producto lo ubicamos en algún lugar, lo ubicamos en una industria como tal. No sé, teniendo esto al lado, industria de refrescos. Tengo un nuevo refresco, entonces tengo que saber cómo está la estabilidad en el crecimiento de esta industria. ¿Es una industria estable? ¿No es estable? ¿Tiene monopolios? Bueno, todo este tipo de cosas. Y finalmente, ¿cuál es el costo final de salida del negocio? No solo la facilidad, sino cuánto le cuesta al inversionista salir del negocio. O sea, tampoco vale la pena una gran inversión si salir es demasiado costoso. Todo ese tipo de cosas se deben tener en cuenta para esto. Entonces, esto concluye esta etapa. Este autor no nos da un modelo específico, nos dice, y de hecho, no en la etapa de las conclusiones, pero más atrás, nos concluyó que le parece que el más acertado puede ser, y el más común, es el de flujos de caja descontados, pero también dice que es muy importante el de opciones reales. Con esto ya concluyo todo lo que habla sobre la lectura de la Universidad de Odessa. Luego, regresando a la metodología, me correspondió hablar de la metodología del otro artículo. Hablo del artículo de la metodología de valoración de nuevas empresas. Este me pareció muy interesante, ya que no se quedaba simplemente viendo como la teoría de cada método ya utilizado. En esta metodología lo que el autor hace es igualmente introducir el tema, que es el mismo que ya expliqué. También indica dificultades de las empresas, que son básicamente las mismas. Nos dice que los métodos de valoración más conocidos son métodos de hojas de balance, métodos basados en estados de resultados, múltiplos o comparables, métodos mixtos, flujo de caja descontado y método de opciones reales. Estos autores nos dicen que el flujo de caja descontado es el más aceptable, es el más aceptado y también normalmente el más certero. Entonces nos dice que normalmente este tipo de proyectos es muy difícil aplicarlos a nuevas empresas porque poseen mayor incertidumbre y riesgo. Igual, al estas poseer mayor rentabilidad es súper importante valorarlas. Entonces, luego de este autor dar toda esta introducción, su metodología es muy sencilla. La sección que sigue es explicación de su método. Ellos no van de un lado a otro diciendo nada, nos dicen, nuestro método para valorar nuevas empresas es el siguiente. Y esto significa, ellos llegan y comienzan con el concepto del valor presente ajustado y con respecto a este proponen su método. ¿Por qué utilizan este método? Porque dicen que el valor presente ajustado tiene unas ventajas como discriminar la procedencia de los fondos. Descuentan con una tasa de oportunidad en cada uno de los casos. Se aplica tanto a financiamiento constante como variable. Constante, dícese bonos más o menos, o variable préstamos. Entonces, con estas ventajas, ellos hallan muy importante comenzar con este método. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dicen que tienen 3 pasos. Primero, calculan el BPN con recursos propios. Luego, el BPN con el efecto del financiamiento. Y el uno más el otro viene a ser su BPA, su valor presente ajustado. Y ya, cuando tenemos el BPA, ya se hace el cálculo del valor de la nueva empresa. En este caso nos dice que el valor de la nueva empresa no necesariamente es el BPA. Normalmente, si una empresa tiene utilidades positivas, entonces el valor de la nueva empresa sería igual al BPA.
que es lo que es muy común. Entonces aquí es donde los autores digamos que innovan un poco en el concepto, ya que dicen que cuando las empresas tienen utilidades negativas, el valor de la nueva empresa es diferente al BPA. ¿Qué hace el valor de la nueva empresa? Cogen el BPA y le restan los flujos de caja negativos traídos a valor presente, la sumatoria de los flujos de caja negativos traídos a valor presente. Con esto ellos llegan al valor de la nueva empresa y con el valor de la nueva empresa también pueden considerar el valor del patrimonio y el valor de la deuda. Entonces, luego de hacer toda esta explicación, toman un caso práctico. En el caso práctico nos lo explican todo, con números, tienen un flujo de caja libre, con ese flujo de caja libre entonces hallan el BPN con recursos propios, luego hallan el BPN con el valor de la deuda, con el efecto de la deuda como tal, y ya después hallan el valor de la nueva empresa. Se me olvidaba algo muy importante durante la explicación teórica. En la explicación teórica ellos dicen algo y es que quieren separar esto porque con el valor con recursos propios, el flujo de caja libre, pues el valor con recursos propios, lo que hacen ellos es determinar realmente la operación, cuánto genera, si vale la pena. Y luego ya pueden buscar maneras, ya anexándole ese efecto de la deuda como tal, entonces ya buscan maneras de cuál es la mejor forma de financiar el proyecto. Finalmente, luego de ya terminar y darnos toda esta explicación, la cual es muy interesante, proceden a concluir. Y la conclusión también es la siguiente. Dicen que la metodología propuesta permite valorar empresas en etapas de desarrollo temprano y corrige errores como cálculo del capital de trabajo. Ellos explican el capital de trabajo bastante bien en la lectura, cuáles son los errores de calcularlo, cuál es la mejor manera de calcularlo cuando se trata de una nueva empresa específicamente. Luego el valor terminal, también hablan sobre el valor terminal y dicen también dicen cuáles son los métodos de hallarlo y buscan el más efectivo para la nueva empresa. Luego hablan de los efectos del escudo tributario por pago de intereses cuando hay deuda financiera y cuando hay pérdidas operacionales. Como sabemos, cuando hay pérdidas operacionales no se pagan impuestos. Entonces nos explican cómo esas pérdidas operacionales se van sumando, digamos, en el caso. Y cuando pagas impuestos la primera vez, pues no los pagas sobre toda tu ganancia, sino que los pagas sobre tu ganancia restándole esa pérdida que habías tenido en los periodos anteriores. Eso nos lo explican en el artículo. Y dice también que además de lo anterior, este método no es simplemente para valorar nuevas empresas, sino que nos sirve para empresas establecidas. Por lo cual hallo muy interesante ambos artículos. Los dos artículos, ya para dar mi conclusión final, me parece una lectura muy enriquecedora en un tema del cual no soy muy conocedor. Espero conocer más conforme ahondo en estos temas. ¿Y por qué? Porque me llevaron a conocer métodos de valoración de empresas, me llevaron a relacionarlos con lo que hemos visto en la materia, me llevaron también a entender que las nuevas empresas, pues cosas que se ven pero que no se entienden del todo hasta que no te informas de diferente manera. Entonces, entendí cosas como cómo es la acumulación de la pérdida en el escudo tributario que explican, también entendí todas las dificultades que traen estas nuevas empresas. Como es un mundo lleno de startups y en un futuro quisiera poder decir quiero ayudar a startups, entonces pues me parece muy importante aprender de este tema. Creo que esas son también mis conclusiones al respecto. Me parecieron dos lecturas muy enriquecedoras. Aprendí sobre metodologías de valorar empresas y quisiera informarme un poco más para poder ser mucho más experto en este tema y, de ser posible, encontrar mi propia metodología. Dependiendo, por ejemplo, del sector donde se encuentre, dependiendo de la etapa exacta en que se encuentre, dependiendo de tantas cosas, porque una de las lecciones fue que cada nueva empresa es un mundo totalmente diferente.
lo cual no es tan igual en las empresas ya establecidas porque adoptan buenas prácticas unas de las otras y este tipo de cosas. Bueno, no siendo más, me despido. La bibliografía del video pondré tanto el link como nombre y todo lo demás en la parte de abajo, aquí en la descripción del video aquí en YouTube. Bueno, no siendo más, profesor, muchas gracias por todo.